espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a ver un precedente muy importante que es el fallo Soria de Guerrero, Juana, contra Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, básicamente porque es la primera vez que la Corte va a tener que expedirse acerca de una reforma constitucional, es decir, del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que había sido añadido a la Constitución con la reforma del año 57. Recordemos que Perón fue derrocado en el 55 y la Revolución Libertadora que vino con Lonardi, Aramburu y demás, lo que hicieron fue erradicar, suprimir o abolir en forma total la Constitución de 1949 y la reemplazaron por la de 1957 que incorporó el 14 bis como los derechos de los trabajadores a la Constitución Nacional. Y sobre esto se va a debatir. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los hechos. Un trabajador que había sido apartado de, de su trabajo justamente por haber participado en una huelga que promovió acción judicial contra su empleador. Entonces, un trabajador es apartado, separado de su cargo en virtud de una participación en una huelga. Bueno, recordemos que la huelga es un derecho constitucional y si bien genera un daño, se trata de un daño que tiene que ser tolerado por el ordenamiento jurídico, es decir, un daño que tiene que ser aceptado. ¿Por qué? Bueno, porque justamente de esa manera lo estipularon los legisladores. Entonces, si bien la huelga como abstención de prestar tareas genera un daño en el empleador porque le para la empresa automáticamente y no puede producir, sí está obviamente avalado por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis. Entonces, esto primero en instancias ordinarias previas a que llegara, por supuesto, al máximo tribunal, ante la Corte Suprema, entonces se acoge favorablemente la pretensión esgrimida. Entonces se le da la razón a Soria de Guerrero y se entiende que la huelga es constitucional, es completamente legal. Por lo tanto, se desestima el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 bis, justamente, que se había sustentado en ciertas irregularidades procedimentales de la Convención Constituyente de 1957. Por supuesto, denegado el recurso extraordinario que es deducido por Bodegas y Viñedos Pulenta por haber sido perjudicado, o mejor dicho, por no haberse resuelto favorablemente su pretensión, interpone un recurso extraordinario que, como es denegado, termina llegando a la Corte por queja. Bueno, en cuanto al recurso extraordinario, vean el video donde está explicado cómo se llega también a la queja. Se llama queja por denegación del extraordinario. Entonces, cuando el Tribunal de Segunda Instancia, la Cámara, no lo permite, lo desestima el recurso extraordinario, esa parte que lo solicitó puede llegar a la Corte Suprema mediante la queja, que es lo que sucede en este caso. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijo a grandes rasgos en forma resumida la Corte? Bueno, por mayoría va a basar su posición en el principio de división de poderes, que lo tenemos reconocido en los artículos primero, 29 y 109. Recordemos que, según el artículo primero de la Constitución, adoptamos como forma de gobierno aquella republicana, representativa y federal. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte Suprema? Dice, nosotros no tenemos la potestad o no tenemos una habilitación por parte de la Constitución, en principio, para examinar el procedimiento que ha llevado adelante tanto en la formación como en la sanción de leyes, indistintamente si son provinciales o nacionales. Entonces, en principio no tenemos un control acerca del procedimiento de sanción y formación de leyes por parte del Poder Legislativo, o en este caso de la Convención Constituyente del 57. Nosotros estamos para dirimir determinados conflictos, pero por una cuestión de división de poderes, a nosotros no nos compete examinar o analizar si ese procedimiento de la formación y sanción de leyes llevado adelante para la reforma de la Constitución en 1957 ha sido válido o ha presentado irregularidades o no. Pues así lo impone la necesidad de preservar la separación de los poderes del Estado. Esto que le decía artículo primero, 29 y 109. Lo cierto es que no hay ningún artículo de la Constitución en sí que ponga un freno
al Poder Legislativo, porque el 29 le pone un freno al Ejecutivo con respecto a facultades del Legislativo y el 109 le pone un freno al Ejecutivo con respecto a facultades del Poder Judicial. Bueno, entonces, por un lado, no nos corresponde por una cuestión de principio de división de poderes. Entonces, el Poder Legislativo lleva adelante la formación y sanción de leyes y nosotros en principio no tenemos por qué meternos ni efectuar ningún tipo de control constitucional mediante el recurso extraordinario. Entonces, en principio nosotros no nos metemos. Hay que preservar la división y el principio de división tripartita que estableció Montesquieu en Francia en el siglo XIX, de separación de poderes entre ejecutivo, judicial y legislativo. Por otro lado, tampoco va a constituir una cuestión que pueda ser, que sea justiciable, es decir, una cuestión que pueda ser tratada y resuelta por la Corte, ¿no? Entonces sostiene que de modo como el Poder Legislativo cumplió las prescripciones constitucionales referentes al procedimiento de formación y sanción de leyes, es decir, la Corte dice, el Poder Legislativo cumplió con el mandato de la Constitución, es decir, la Constitución le impone una serie de normas o reglas que el Poder Legislativo cumplió a la perfección. Por lo tanto, esto no es justiciable, nosotros no nos podemos meter en este punto. Principio que solo se debería, es decir, la regla es, la Corte no se puede meter en lo que tiene que ver con el procedimiento de formación y sanción de leyes, salvo, es decir, o a menos que, en el supuesto, obviamente, que se pruebe la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley. Entonces, es decir, si el Poder Legislativo lleva adelante, forma y sanciona una ley que es totalmente arbitraria, es decir, que no está fundada, no tiene razón de ser, básicamente no es afín a la igualdad constitucional, al principio de igualdad, al principio de razonabilidad, al principio de proporcionalidad, bueno, en ese caso sí, lo mismo que la Corte puede entender en caso de que haya una sentencia arbitraria. Entonces, si el Poder Legislativo actúa en forma totalmente irracional, discrecional, arbitraria, sí me puedo meter y mediante un control de constitucionalidad decir, no, esto está mal, no corresponde, y llegar a declarar esa reforma obviamente nula o una ley inconstitucional. Entonces, no constituye cuestión que pueda ser motivo de pronunciamiento de la Corte la impugnación de la vigencia del nuevo artículo 14 de la Constitución Nacional. Entonces, no es una cuestión que pueda ser dirimida y debatida dentro de la Corte Suprema. Justamente este rechazo a el nuevo artículo 14 de la Constitución. Esto es debido a que no se ha sancionado de conformidad con las normas del reglamento interno dictado por la Comisión del Constituyente del 57, referentes a la exigencia de la aprobación por la misma de las versiones taquigráficas de sus sesiones, pues con ello no se va a demostrar la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley. Entonces la Corte dice, bueno, en este caso no queda acreditado de ninguna manera que no se cumplan con los requisitos mínimos indispensables que establece la Constitución para el creado de esa ley. Por lo tanto, no tenemos que entrometernos. Sin embargo, hay una postura en disidencia, que es la del doctor Boffi Bojero, que establece que si alguien legítimamente interesado, es decir, una persona que tenga un derecho subjetivo o un interés legítimo, niega la existencia válida de un precepto constitucional, es decir, desestima o automáticamente desaprueba, borrando ese precepto constitucional, como puede ser el principio de igualdad, de razonabilidad, alguna libertad individual o los derechos en general que consagra el artículo 14 de la Constitución, por no haberse guardado el procedimiento establecido por la Convención Constituyente, es decir, por no haber respetado el procedimiento que establece la Convención Constituyente, la cuestión debe ser decidida por la Corte Suprema, es decir, que esta cuestión sí va a ser justiciable y tiene que intervenir la Corte Suprema, entiendo yo, a los efectos de garantizar el principio de tutela judicial efectiva, afianzar la justicia, como dice el preámbulo, y justamente evitar cualquier tipo de lesiones a derechos y garantías que consagran, que la Constitución le consagra a los individuos. En este caso, hablamos de una cuestión que tiene que ver con derecho laboral, ¿no? En este caso.
en auténtica aplicación del principio de separación de poderes y por ser materia, sin lugar a dudas, sostiene Bojero, justiciable. Entonces, para Bojero, no estamos frente a una excepción de este principio sólido de la separación o división de poderes y que se trata de una materia que es claramente justiciable. Porque si se niega la existencia de un derecho o una garantía constitucional como es el derecho a la huelga, esto es lo suficientemente grave y el Poder Judicial tiene que intervenir. Pero bueno, esto es lo que se sostiene en disidencia. Entonces, a modo de repaso, hablamos entonces de una huelga producida por los obreros, en los que en la parte actora Juana Ana Soria de Guerrero fue partícipe y como consecuencia de su participación la misma resultó despedida. Bueno, para mi entender, este despido es totalmente arbitrario e ilegítimo porque la Constitución consagra este derecho y por supuesto cualquier persona tiene derecho a protestar en forma fundada, obviamente, cuando esto responda a presupuestos determinados, como puede ser un mal pago, malas condiciones laborales en general, incumplimiento de la jornada o falta de pago, entre otras cuestiones. Entonces, entran en juego dos cuestiones. Primero, acerca de la procedencia del despido y su consecuente indemnización. Entonces, ¿ese despido es válido o no? Si no es válido, tiene que ser restituida en su puesto de trabajo y abonarle los salarios caídos. Si no, van a tener que pagarle la indemnización que corresponde al famoso actual 245. Entonces, ¿qué es lo que se decide aquí? Se va a aplicar la doctrina consagrada por la Cámara de Trabajo en la sentencia plenaria que fue amenaza de Fernández Carmen contra Estancias Galli SRL, que lo veremos en otro momento, en virtud del cual se estableció que alcanza solo con el hecho que, o por el hecho que durante la huelga, el mismo no haya incurrido en ningún tipo de injuria personal contra los intereses del patrón, aun cuando haya mediado intimación a retornar al trabajo. Entonces, lo único que importa aquí es el hecho que durante la huelga el trabajador no haya ido en contra de los intereses de su empleador. Básicamente, a esto apunta. Aun cuando hubiese sido intimado fehacientemente de la forma correcta por el patrón para que el trabajador vuelva a su puesto de trabajo y vuelva a prestar los servicios que estaba prestando. Por su parte, la doctrina de la Corte dejó en claro que para que el despido sea susceptible de ser indemnizado, va a ser necesario que la legalidad de la huelga sea expresamente declarada por los jueces de la causa o sobre la base de las circunstancias jurídicas y fácticas que configuran el caso. Entonces, para que ese despido tenga una indemnización, son los propios jueces los que van a tener que declarar que esa huelga es legítima. Es decir, que cumple con los requisitos mínimos indispensables y que a pesar de ocasionar un daño al empleador, tiene que ser tolerada por el ordenamiento jurídico. Como vimos en el caso del fallo COT, lo que no pueden hacer los trabajadores es tomar el lugar de trabajo. Sí pueden hacer una protesta o una huelga por tiempo indeterminado fuera de las instalaciones, pero no lo pueden hacer dentro de las instalaciones. Esto como para poner un ejemplo. En ese caso, la huelga no sería legal, sería claramente antijurídica. Bases, circunstancias jurídicas y fácticas, es decir, hay que analizar el hecho y el derecho. Entonces, ¿cuáles fueron las circunstancias del caso? ¿Por qué se llevó adelante esa huelga? Y justamente si esto puede encuadrar dentro del artículo 14 bis. Bueno, el tribunal declaró arbitrario el despido por parte del actor, es decir, fue un despido sin motivos, sin fundamento, totalmente dispuesto, obviamente en forma unilateral, pero sin dar razones que lo justificaran. Es decir, no fue con una justa causa, ni tampoco fue por alguna otra cuestión que no fuese discriminatoria, porque acá podríamos hablar claramente de un despido discriminatorio a su vez también. Bueno, ojo con esto. Y declaró a su vez expresamente su legalidad. Entonces la mayoría de la Corte dice esta huelga es legal y este despido es arbitrario. Por lo tanto, no corresponde. Y acerca de la constitucionalidad del artículo 14 bis, como consecuencia de haberse cumplido el artículo 11 del reglamento interno, que había sido dictado por la Convención Constituyente del 57, que disponía la aprobación taquigráfica de sucesiones,
Esto no se cumple e igual se dicta dicha reforma, dando origen al artículo 14 bis, que había sido obviamente dictado en un contexto de golpe de Estado que teníamos, porque había sido derrocado Perón justamente, y había surgido un gobierno provisional que era el de Aramburu Rojas. Vino primero Lonardi, que estuvo 2 meses, y luego vino Aramburu. Entonces, bueno, tener en cuenta que esa convención constituyente venía de justamente eh, reformar una constitución que era totalmente legítima, la del año 49, y bueno, eso es un factor histórico, político a tener en cuenta. Respecto a ello, entonces lo que finalmente se resolvió, se llegó a la conclusión de que esa cuestión se encontraba fuera de las potestades que tenían los jueces, por lo que el Poder Judicial no participa del procedimiento del Poder Legislativo para la formación y sanción de leyes. Claro, y ahí está la división de poderes justamente. El procedimiento para sancionar y formar una ley corresponde en forma exclusiva y excluyente, es decir, no permite la intervención de ningún otro poder. Por lo tanto, para el Poder Judicial era una cuestión no justiciable, ¿no? Podríamos llegar a hablar incluso de una cuestión política no justiciable, pero bueno, al menos es una cuestión no justiciable, no tiene por qué intervenir, no tiene la potestad o facultad, o si se quiere el derecho, de intervenir y decirle nada al Poder Legislativo, a menos que obviamente no cumplan con los requisitos mínimos eh, indispensables y legales, obviamente. Es decir, si esa ley no tiene razón de ser, es irrazonable, es desigualitaria, no es proporcional, entre otras cuestiones. O sea, si incumple con eh, esos principios o lesiona algún derecho o una garantía constitucional lo suficientemente grave. Salvo en el supuesto de incumplimiento de los requisitos constitucionales e indispensables que condicionan la creación de la ley, que sería el único supuesto en el que podría intervenir, tendiendo así a asegurar la separación de los poderes del Estado. Y obviamente, en disidencia, el doctor Bofi Bojero había declarado mal denegado el recurso extraordinario y bueno, vimos que él sostiene que se trataba de una cuestión que sí era justiciable y que no se trataba de un se trataba de un supuesto excepcional en donde había requisitos constitucionales mínimos indispensables que condicionaban esa creación de la ley que no estarían cumplidos o no habrían sido cumplidos, entendió él. Por lo tanto, estaríamos frente al marco de una excepción de asegurar el principio de separación de los poderes del Estado. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.